El viento del otoño golpeaba las ventanas del pequeño apartamento de Elena Duarte, una mujer de 70 años que vivía sola en las afueras de Madrid. Su vida era una rutina predecible: el café a las 7, el silencio hasta el mediodía y la radio encendida solo para escuchar voces que no eran la suya. Pero aquella mañana algo era distinto. En el buzón, entre facturas y propaganda, encontró un sobre sin remitente. Era blanco, grueso, con su nombre escrito en una caligrafía que reconoció de inmediato, la letra de su difunto esposo, Samuel. Sus manos comenzaron a temblar. Samuel había muerto hacía 3 años. Había sido su único amor, su única compañía durante más de 4 décadas. Abrió el sobre con cuidado, temiendo destruir lo que fuera que contenía. Dentro había una sola hoja, amarillenta, escrita a mano. Si estás leyendo esto, Elena, significa que descubriste la mentira demasiado tarde. No te fíes de nadie, ni siquiera de los que dicen haberte querido. Lo que dejé atrás no fue solo una herencia, fue una deuda, y alguien la está cobrando. Elena sintió un frío recorrerle la espalda. Se sentó en la silla del comedor, incapaz de apartar la vista de las letras. ¿Una broma? ¿Un error? ¿O acaso Samuel seguía vivo? El teléfono sonó. Su corazón dio un salto. Contestó con voz temblorosa. Sí, señora Duarte, una voz masculina, grave, desconocida. He intentado contactarla durante semanas. Necesitamos hablar sobre su esposo. El silencio se extendió. ¿Quién es usted?, preguntó Elena. Digamos que soy alguien que también fue engañado por Samuel. La llamada se cortó. Elena quedó inmóvil, sosteniendo el auricular. La casa, que siempre había sido su refugio, de pronto le pareció una trampa. Esa noche no durmió. Revisó viejos álbumes, cartas, fotografías. Buscaba señales, algo que le dijera que su vida no había sido una mentira. Pero en cada imagen, Samuel sonreía con la misma calma, con la misma ternura que ahora le parecía falsa. Al amanecer, decidió salir. Tomó un abrigo, el sobre, y caminó hasta la estación del tren. No sabía exactamente a dónde ir, pero sentía que debía seguir esa pista. Como si algo en su interior, una voz que había callado durante años, la empujara a no quedarse quieta. En el tren, miraba por la ventana los campos dorados mientras recordaba los últimos días de su marido. Samuel había enfermado repentinamente. El médico dijo que fue un ataque al corazón. No hubo autopsia, solo un funeral rápido y discreto. Demasiado discreto, pensó ahora. Cuando el tren se detuvo en Segovia, un hombre la esperaba en el andén. Tenía unos 50 años, traje oscuro y una mirada cansada. Señora Duarte, dijo, inclinando la cabeza. Soy el inspector Valdés. Trabajé en un caso relacionado con su esposo. Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué clase de caso? Uno que nunca cerramos. La condujo a una cafetería cercana. Entre el ruido de tazas y murmullos, el inspector sacó una carpeta. Dentro había fotografías de documentos, transferencias bancarias y una imagen de Samuel. Vivo, pero más viejo, con barba, caminando por una calle de Lisboa. Elena llevó una mano al pecho. Eso no puede ser. Lo vi muerto. Lo que usted vio fue un cuerpo sin identidad confirmada. Samuel Duarte fingió su muerte hace 3 años. El mundo pareció detenerse. Valdés continuó. Su esposo estuvo involucrado en una red de fraude internacional. Robó millones. Y hay gente que aún lo busca. Creemos que dejó algo en su casa, algo que ahora quieren recuperar. Elena respiró hondo, mirando la ventana empañada. Su mente era un torbellino de recuerdos, fragmentos de conversaciones, noches en las que Samuel salía sin explicar a dónde iba. Todo cobraba un nuevo significado. ¿Y qué quiere de mí, inspector?, preguntó con voz firme. Solo su ayuda. Si Samuel la contacta, si deja otra carta, avísenos. ¿Y si ya lo hizo?, respondió ella, mostrando el sobre blanco. Valdés la miró sorprendido. Entonces, señora Duarte, ya no es solo una testigo. Es el siguiente objetivo. La sangre se le heló. Cuando regresó a casa, el reloj marcaba las 8 de la noche. El aire dentro era pesado, distinto. Cerró la puerta con llave, pero algo le hizo girarse. Sobre la mesa del comedor había otra carta, idéntica a la primera. No la había dejado ella. Elena dio un paso atrás, temblando. La carta decía: me alegra saber que aún me buscas, Elena. Pero si quieres respuestas, tendrás que recordar lo que hicimos aquella noche. Elena dejó caer el sobre. No recordaba ninguna noche. O tal vez había pasado tanto tiempo que su mente había aprendido a olvidar. La segunda carta permaneció sobre la mesa como un espectro del pasado. Elena la observó durante horas, sin atreverse a tocarla. La caligrafía era inconfundible, la de Samuel. Las mismas curvas cuidadas, la misma presión en cada trazo, como si hubiera querido grabar sus palabras en la hoja. Finalmente, al amanecer, se sentó frente a ella. Abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro, solo una frase más: todo empezó en la casa del lago. Elena parpadeó, aturdida. La casa del lago. Hacía más de 30 años que no ponía un pie allí. Era una propiedad antigua de los padres de Samuel. Abandonada, desde que una tormenta la dañó. Recordaba vagamente una última visita, pero su memoria se interrumpía como un viejo carrete de película cortado a la mitad.
Encendió la radio, una costumbre para espantar el silencio, pero esta vez la apagó enseguida. No quería distracciones. Tenía que entender qué significaban esas cartas. ¿Qué era esa noche olvidada que Samuel mencionaba? Pasó la mañana empacando una maleta pequeña, ropa, linterna, el sobre original y una pistola vieja que pertenecía a su padre. No recordaba haberla tocado en décadas, pero algo dentro de ella le decía que podría necesitarla antes de salir. Recibió una llamada. Era el inspector Valdés, señora Duarte. Tenemos información nueva, dijo con tono grave. Samuel tuvo una propiedad a su nombre en Portugal, cerca de un lago. ¿Le dice algo eso? Elena respiró profundo. Sí. La casa del lago. Voy allí, no lo haga sola, le insistió él. Puede ser peligroso. Inspector respondió con una serenidad extraña. Llevo 70 años haciendo caso a los hombres. Esta vez no colgó. El viaje fue largo y silencioso. La carretera hacia el norte serpenteaba entre colinas y bosques que parecían devorar la luz. Cuando llegó al lago, el sol ya caía, tiñendo el agua de un tono rojo oscuro. Allí estaba la casa, vieja, cubierta de enredaderas, pero todavía en pie. Un nudo le apretó el estómago. Cada paso que daba hacia la puerta era como un eco del pasado. La llave aún colgaba del marco, oxidada, pero encajó a la perfección. El interior olía a madera húmeda y polvo. Las paredes estaban cubiertas de cuadros que no recordaba haber visto antes, paisajes, retratos de desconocidos y uno, en particular, que la hizo estremecer, un retrato de ella, joven, vestida de blanco, pero su expresión no era la de una novia, sino la de alguien que había cometido algo imperdonable. Retrocedió un paso, confundida. ¿Qué hicimos, Samuel? Susurró. El suelo crujió detrás de ella. Elena giró rápido, pero no vio a nadie. Solo el reflejo del lago, entrando por las ventanas rotas. Aún así, sentía una presencia. Subió las escaleras con la linterna. En el pasillo superior había una puerta entreabierta. La empujó, revelando una habitación casi intacta. En el centro, sobre una mesa, reposaba una grabadora antigua. Encendió el interruptor, la cinta empezó a girar y la voz de Samuel llenó el aire. Si estás escuchando esto, Elena, significa que ya no confías en nadie, ni siquiera en ti misma. La noche que olvidaste fue la única en que te vi realmente libre. Elena sintió un escalofrío. Tú tomaste la decisión, no yo. Tú disparaste. Pero no te culpo. Te prometí que te protegería, incluso de tu propio recuerdo. El sonido de un disparo cortó la grabación. Luego, silencio. Elena se llevó una mano a la boca. Las lágrimas comenzaron a resbalarle por las mejillas. ¿Ella había disparado? ¿A quién? ¿Qué había hecho Samuel para ocultarlo? Se arrodilló frente a la mesa, respirando con dificultad. Su mente empezó a llenarse de imágenes rotas. Un grito, una tormenta, una sombra cayendo al suelo y sangre, mucha sangre. Abrió un cajón bajo la mesa. Dentro había fotografías. En la primera, Samuel aparecía con un hombre joven, de barba y ojos grises. En el reverso, una fecha, agosto 1994. En la siguiente, los dos estaban frente al lago. Pero detrás de ellos, medio oculta entre los árboles, estaba ella, mirando la cámara. Elena dejó caer las fotos. No recordaba haber estado allí. Entonces escuchó un ruido en la planta. Baja.pas o S.LGUIN había entrado, apagó la linterna y se escondió tras la puerta. Las tablas del piso crujían. Una sombra se movía en el vestíbulo, avanzando despacio. La voz de un hombre rompió el silencio. Elena, sé que estás aquí. Elena sintió el corazón desbocarse. Reconocía esa voz. No era el inspector Valdés, era la voz del hombre de las fotografías. El extraño subió los escalones, uno por uno. Cuando abrió la puerta, la luz del pasillo iluminó su rostro, el mismo que en las fotos, solo más viejo. ¿Quién eres?, preguntó ella, apuntándole con la pistola. El hombre levantó las manos. Mi nombre es Andrés. Fui socio de Samuel. ¿Y tú? Fuiste mi condena. Elena apretó el gatillo, pero no disparó. No entiendo. ¿Qué quieres de mí? La verdad, lo que enterramos juntos aquella noche. Andrés dio un paso más. Tú crees que Samuel te engañó, pero él solo cumplió tu deseo. Tú querías olvidar. Lo hicimos por ti. Elena negó con la cabeza, temblando. Estás mintiendo. Entonces mira en el lago, susurró él. Todo lo que escondimos sigue ahí, esperándote. Antes de que pudiera reaccionar, Andrés salió corriendo hacia el exterior. Elena lo siguió, pero cuando llegó al muelle, solo encontró el eco de sus pasos y el reflejo de la luna sobre el agua. Entonces lo vio, un destello metálico bajo la superficie, como si algo brillara en el fondo. Se arrodilló, con lágrimas en los ojos. El agua estaba helada, pero metió la mano sin dudar. Sus dedos rozaron algo sólido, una caja pequeña, oxidada, cerrada con candado. La sacó. Respirando con dificultad, en la tapa había grabadas dos iniciales, H, D. Elena la sostuvo contra el pecho, sabiendo que, dentro de esa caja, se encontraba la verdad que había pasado toda su vida evitando. Y por primera vez en años, sintió miedo de sí misma. El amanecer llegó gris, pesado.
Elena cejía. En el muelle, empapada y temblando, con la caja entre las manos. El metal estaba frío como el hielo, cubierto de barro y óxido. Pero aún podía leerse la inscripción HDS de Elena Duarte. Samuel Duarte, aquello no era una coincidencia. Esa caja había sido suya, y de él, con un suspiro quebrado. La llevó dentro de la casa del lago. Sobre la mesa, buscó algo con que forzar el candado. Encontró un cuchillo viejo. Tras varios intentos, el metal se dio con un chasquido seco. Dentro había una serie de objetos envueltos en un pañuelo húmedo. Primero, una llave dorada. Luego, una fotografía, ella y Samuel frente a un auto negro, sonriendo. Pero detrás de ellos, entre las sombras, estaba Andrés, el hombre que la había visitado anoche. Y por último, una carta. Con su nombre escrito a mano, la abrió con el corazón latiendo con fuerza. Elena, si estás leyendo esto, significa que no logré salvarte de ti misma, aquella noche. No hubo víctimas inocentes, solo decisiones. Andrés cree que me traicionaste, tú crees que yo te mentí. Pero los dos sabemos lo que realmente ocurrió junto al lago. Lo que enterramos no fue un cuerpo, fue la verdad. Si aún tienes la llave, úsala en el viejo cobertizo. Ahí está lo que juramos destruir. Elena dejó caer la carta. Los ojos abiertos de par en par. El cobertizo, el aire afuera era denso, cargado de humedad y silencio. Caminó lentamente entre las hojas caídas hasta la vieja construcción de madera al fondo del terreno. La puerta estaba cerrada con una cadena oxidada. Introdujo la llave. Encajó a la perfección. El interior olía a moho y tierra húmeda. Entre montones de cajas, vio un baúl cubierto por una lona. Lo destapó. Dentro había documentos, recortes de periódico. Y una cámara de video antigua. La encendió. La cinta comenzó a reproducirse en la pequeña pantalla borrosa. Aparecía Samuel, joven, de pie frente al lago. Miraba directamente al lente. Elena, si estás viendo esto, significa que volviste a recordar, decía su voz. Tranquila pero cargada de tristeza, no quería que revivieras esto. Pero Andrés no nos dejó opción. La cámara se movió y mostró a Andrés, más joven, con una expresión tensa. No deberías grabar esto, decía él, si alguien la encuentra, todo estará perdido. Ella tiene derecho a saber, respondió Samuel. La imagen tembló. Luego apareció Elena, más joven. Con el cabello mojado y la mirada vacía, llevaba un arma en la mano. El corazón de la Elena del presente se detuvo por un segundo. Samuel, fuera de cámara, dijo Elena. No fue tu culpa, fue un accidente. Él vino a chantajarnos. Andrés gritó algo, la cámara cayó al suelo y se escuchó un disparo. La grabación se cortó. Elena retrocedió con la respiración entrecortada. Un recuerdo empezó a abrirse paso en su mente. Como una grieta que se ensancha en un cristal. La noche de la tormenta, los truenos, el grito de Andrés, Samuel sangrando, tratando de quitarle el arma. Y luego silencio. Elena cayó de rodillas. Ella había disparado. No a un desconocido. A Samuel, del cuerpo que enterraron junto al lago, no era un impostor. Ni una víctima ajena. Era su propio esposo. No puede ser, murmuró. Lo vi después, Vivod habló conmigo. Su mente colapsaba entre el pasado y el presente. ¿Y si aquel Samuel que había visto después no era realmente él? ¿Y si alguien había tomado su identidad? Escuchó pasos detrás. Se giró. Era el inspector Valdés, de pie en la entrada del cobertizo. Sabía que vendrías aquí, señora Duarte, dijo con voz serena. Elena se incorporó lentamente. Aún sosteniendo la cámara. ¿Cómo me encontró? Nunca dejé de seguirla. Su esposo no era el único con secretos. Valdés dio un paso más, su rostro iluminado por un rayo de sol que se filtraba entre las tablas. Esa grabación, la necesitamos. ¿Por qué?, preguntó ella. Con voz quebrada. Porque lo que mató a Samuel no fue un accidente, Elena. Fue un acuerdo. Ella lo miró, confundida. ¿Qué está diciendo? Samuel trabajaba para nosotros. Era un informante dentro de la red de falsificación. Andrés lo descubrió. ¿Y tú fuiste usada? Elena negó con la cabeza, retrocediendo. No. Yo solo intentaba protegerlo. Lo sé, respondió Valdés, pero alguien más reescribió esa historia. Alguien que quería que te olvidaras. El inspector sacó algo de su bolsillo, una pequeña caja de metal. Idéntica a la que ella había encontrado en el lago. Había dos, dijo, la tuya y la suya. Elena se quedó inmóvil. ¿Qué había en la suya? Valdés la miró fijamente. Una confesión. De ti. La respiración de Elena se cortó. Eso no es posible. Samuel la grabó antes de morir, continuó él. Y ahora, necesitamos escucharla. Valdés colocó la caja sobre la mesa, la abrió y sacó un pequeño dispositivo de audio. Lo encendió. Mi nombre es Elena Duarte. Si alguien encuentra esto, quiero que sepan que lo hice por amor. Samuel iba a entregarse. Yo no podía dejar que lo destruyeran. Disparé antes de que lo hicieran ellos. No fue un error.
Fue mi elección, el sonido llenó el cobertizo como una sentencia. Elena se cubrió el rostro, llorando en silencio. Todo volvió a ella como un huracán, el miedo, el disparo, la sangre, el rostro de Samuel mirándola por última vez. El inspector apagó el dispositivo. Lo siento, señora Duarte, pero la verdad siempre sale a la luz. Elena levantó la mirada. Sus ojos, enrojecidos, brillaban con algo nuevo. ¿Y ahora qué hará con eso? Entregarlo a las autoridades. Entonces tendré que detenerlo. Su voz era firme, helada. Valdés apenas tuvo tiempo de reaccionar. Elena tomó la pistola que llevaba en el abrigo y apuntó directamente a su pecho. No entiendes. Inspector, yo ya pagué mi precio una vez. No lo haré 2 veces. El sonido del disparo retumbó por todo el valle. Las aves del lago se alzaron en vuelo y Elena cayó de rodillas, temblando, con la pistola humeante entre las manos. Frente a ella, el cuerpo de Valdés yacía inmóvil, y sobre la tierra, junto al cadáver, un papel doblado. Una tercera carta, la tomó con dedos ensangrentados. La abrió. Sabía que llegarías hasta aquí, Elena, pero la verdad aún no ha terminado. Si quieres redimirte, vuelve donde todo comenzó. Lisboa te espera. Elena miró el horizonte. El sol nacía, rojo como la sangre, y ella, por primera vez en su vida, supo exactamente lo que tenía que hacer. El tren cruzaba el puente 25 de abril bajo un amanecer color cobre. Lisboa despertaba lentamente entre campanas y gaviotas, y Elena observaba el reflejo de su rostro en la ventana. 50 años resumidos en unas arrugas, en una mirada cansada, pero aún viva. No había dormido en 3 días. A su lado, en el asiento del tren, descansaba una pequeña maleta con la cámara, las cartas y la pistola envuelta en una bufanda. Su única compañía, los fantasmas de lo que dejó atrás. Mientras el tren frenaba, recordó las palabras de la carta, Lisboa te espera. Pero nadie la esperaba realmente, solo las respuestas. Y quizás la redención del barrio de Alfamala. Recibió con un aire antiguo, lleno de callejones estrechos y olor a mar. Caminó hasta una dirección escrita en el dorso de la carta. Rua do Fado, 73, era un edificio viejo, con las ventanas cerradas y la pintura descascarada. Golpeó la puerta. Estaba por irse cuando una voz femenina, suave y cansada, dijo desde adentro, Elena Duarte. Elena se quedó inmóvil. ¿Quién es usted? Alguien que te ha estado esperando durante mucho tiempo. La puerta se abrió lentamente. Una mujer de unos 70 años, elegante, de cabello blanco y ojos oscuros. La observó con una mezcla de compasión y miedo. Mi nombre es Isabel, dijo. Fui la secretaria de Samuel. El interior de la casa olía a incienso y té recién hecho. Sobre una mesa había carpetas, fotos y recortes de periódico. Como si alguien hubiera estado investigando durante años. Él sabía que vendrías, dijo Isabela sirviendo el té, antes de morir. Me pidió que guardara algo para ti. Sacó de un cajón una carpeta sellada con cinta roja. Esto es lo que Samuel no pudo darte a tiempo. Elena la abrió con manos temblorosas. Dentro había informes policiales, cartas y una copia de un contrato con el sello del Ministerio del Interior. ¿Qué es esto?, preguntó Elena. Tu esposo no era solo un informante. Era parte de un experimento encubierto. Proyecto Memoria Blanca. Elena frunció el ceño. ¿De qué está hablando? De un programa que buscaba manipular recuerdos, borrar y reemplazar. Eso es imposible. No lo es. Lo probaron contigo. Elena dejó caer la carpeta. ¿Qué dice? Samuel aceptó participar para protegerte, pero cuando descubrió que estaban borrando tus recuerdos reales, trató de detenerlo. Entonces todo se salió de control. Elena la miró, incrédula. ¿Está diciendo que lo que recuerdo no es verdad? Algunas cosas sí. Otras fueron implantadas. El silencio cayó sobre la habitación como una losa. Elena se levantó lentamente. ¿Quién estaba detrás de esto? Un hombre llamado Ricardo Moreira, médico, neurólogo del Estado. Fue quien dirigió las sesiones. Isabela bajó la mirada. Y fue también quien te hizo olvidar el disparo. Elena apretó los puños. ¿Dónde puedo encontrarlo? Dirige ahora una clínica privada en Belém. Pero, Elena, si vas, no volverás a ser la misma. Esa noche, la lluvia golpeaba los tejados de Lisboa. Elena caminó sola por la ribera del Tajo hasta llegar a un edificio moderno, silencioso, con un cartel que decía, Clínica Neuromente en Doctor. Ricardo Moreira entró. Todo era blanco, aséptico, frío. Una recepcionista la detuvo. Señora, no puede pasar sin cita. Elena levantó la pistola, envuelta en su bufanda. Tengo una cita pendiente desde hace 30 años. Subió las escaleras. En el último piso, una puerta con vidrio esmerilado llevaba el nombre de R. Moreira. Entró sin golpear. El hombre, que se giró en su silla, era mayor, con barba gris y una calma inquietante. Sabía que algún día aparecerías, Elena dijo con voz serena. Tu mente era demasiado fuerte para olvidar del todo.
Elena lo observó con odio contenido. Usted me borró la vida. Me hizo creer que había matado a mi esposo. Lo hiciste, no, gritó ella. Usted me hizo verlo de otra manera. Moreira sonrió levemente. La verdad es relativa. Samuel sabía los riesgos. ¿Él pidió que te protegiera protegida? Repitió Elena con amargura. ¿De qué? ¿De ti misma? ¿Qué significa eso? El doctor se levantó y caminó hacia un archivador metálico. Sacó una carpeta azul. Samuel me pidió que borrara tu memoria porque tú fuiste quien descubrió todo el proyecto. Grabaste los nombres, los documentos, las pruebas. Si hubieras hablado, muchos habríamos muerto y entonces me destruyeron la mente. Te dimos una nueva de Elena temblaba. ¿Dónde está el original de esas grabaciones? Moreira la miró fijamente. Debajo del hospital, en la sala de pruebas. Pero no deberías ir ahí. Si recuerdas todo, podrías perder la cordura. Elena lo apuntó con el arma. Ya la perdí. El pasillo subterráneo olía a cloro y óxido. Las luces parpadeaban. Elena bajó los escalones, sosteniendo una linterna. Al final del corredor encontró una puerta metálica con el rótulo Sala Experimental. La empujó. Dentro había máquinas antiguas, cascos eléctricos, pantallas con grabaciones en VHS. Una de ellas mostraba a Samuel atado a una camilla. Su voz, débil pero firme, llenó la habitación. Si Elena recuerda esto, dile que lo hice porque la amaba. No podía permitir que viviera con el peso de lo que descubrió. El proyecto Memoria Blanca no solo borraba recuerdos, los fabricaba. Y tú, Elena, eras la prueba final. Elena se llevó las manos a la cabeza. Imágenes caóticas cruzaron su mente. Un laboratorio. Gritos, luces blancas, ella con cables conectados al cráneo. Samuel, suplicando que la soltaran. El doctor Moreira activando una máquina, y después, oscuridad. La verdad la golpeó como una ola helada. Ella nunca había disparado a Samuel. Samuel murió intentando salvarla. Cayó al suelo, llorando sin voz. El eco de su respiración llenó el vacío. Te amo, Samuel, susurró. Te amo. De repente, una alarma comenzó a sonar. Luces rojas parpadearon en el techo. La puerta se cerró automáticamente. Una voz sonó desde los altavoces. Elena Duarte, salga de la instalación. Está en zona restringida. Elena se puso de pie. No me iré sin la verdad. Tomó las cintas y los documentos, guardándolos en su bolso. Luego encendió una cámara de laboratorio y miró al lente con lágrimas en los ojos. Mi nombre es Elena Duarte. Durante 30 años me robaron la memoria, mi amor y mi identidad. Lo que el gobierno portugués hizo conmigo debe saberse. Si este video sale a la luz, no busquen justicia, busquen la verdad. Cerró la cámara. Un estruendo la interrumpió. Hombres armados entraban por la puerta de emergencia. Elena levantó el arma. Un disparo. Resonó luego otro. El fuego se extendió por los cables del laboratorio. Una pantalla explotó. El techo comenzó a derrumbarse. Entre humo y fuego, Elena corrió hacia una salida lateral. A través del humo, alcanzó a ver una silueta. Isabela, esperándola junto a una furgoneta. Vamos, gritó Isabela. Traes la prueba. Elena subió al vehículo, jadeando, con la cámara apretada contra el pecho, mientras se alejaban. El hospital ardía en el horizonte. Ahora todos sabrán lo que hicieron, dijo Elena. Isabela la miró con tristeza. No, Elena, nadie debe saberlo. ¿Qué dices? Samuel me lo pidió. Si la verdad sale, habrá más muertos. Elena la observó horrorizada. ¿Qué hiciste, Isabela? Isabela sonrió apenas. Lo que tú hiciste una vez, proteger a quien amaba. El sonido seco de un clic metálico llenó la furgoneta. Isabela tenía un arma. El rugido del fuego aún resonaba a lo lejos, mezclado con las sirenas que se acercaban dentro de la furgoneta. El aire olía a humo y traición. Elena mantenía la vista fija en el cañón del arma que Isabela sostenía con mano firme. Baja el arma. Isabela dijo en voz baja. No puedo, respondió ella. No después de todo lo que hicimos para mantenerte a salvo. Elena respiró profundamente. ¿A salvo? ¿Así le llamas a 30 años de mentiras? Samuel me lo pidió. Juró que si alguna vez recordabas, habría que detenerte. No por maldad, Elena. Por miedo. ¿Miedo a qué? A lo que sabías. El motor de la furgoneta rugía mientras avanzaban por una carretera costera. El sol empezaba a salir, pintando el horizonte de rojo y oro. Elena podía oír su propio corazón golpear en sus oídos. ¿Qué sabía? Preguntó, con la voz temblando entre rabia y desesperación. Isabela bajó la mirada y una lágrima se deslizó por su mejilla. El proyecto Memoria Blanca no era solo una manipulación mental, Elena. Era una forma de control político. Se usó para borrar disidentes, para fabricar testigos falsos, para crear culpables. Elena la miró horrorizada. ¿Y Samuel lo sabía? Sí. Y cuando quiso detenerlo, lo usaron contra él. Lo hicieron creer que tú los traicionaste. Y a ti te hicieron creer que lo mataste. Elena apretó los dientes. Me robaron hasta el derecho de llorarlo. Te robaron todo, admitió Isabela. Pero no puedes destruir lo que queda. La furgoneta se detuvo frente al acantilado de abajo.
El océano golpeaba las rocas con furia. Isabela bajó del vehículo, con el arma aún en la mano. «Dame la cámara, Elena», no susurró ella. «Es lo único que tengo. Si publicas ese video, Elena, no solo caerán ellos. Caerán inocentes también, gente que no sabe nada». ¿Y debo callar otra vez? Debe sobrevivir. Elena bajó lentamente, con la cámara colgando de su bolso. El viento le azotaba el cabello, y el sonido del mar parecía devorar las palabras. «Samuel murió para que yo recordara», dijo Elena con lágrimas en los ojos. «No pienso callar más», Isabela apuntó al pecho de su amiga. «Lo siento». Pero no disparó. Elena la observó en silencio. «Sabes que no puedes hacerlo. Ya has vivido demasiado tiempo con sus secretos». Isabela tembló. Sus manos bajaron lentamente el arma. «Él también te amaba», susurró. «Más de lo que imaginas. Entonces ayúdame». «No puedo». Isabela giró el arma hacia sí misma. «Este es mi castigo». El disparo resonó sobre las olas. Elena corrió hacia ella, gritando su nombre, pero era demasiado tarde. El cuerpo de Isabela cayó al suelo. Inmóvil, con el rostro sereno, como quien por fin encuentra descanso, Elena se arrodilló junto a ella, con lágrimas cayendo sobre el polvo. «No más muertes», murmuró. «No más silencio». Horas después, Elena caminaba sola por las calles de Lisboa. Sus ropas estaban manchadas, su mirada vacía. Llevaba la cámara bajo el brazo. Había subido las grabaciones a una memoria externa. Entró a una pequeña iglesia en ruinas. Se arrodilló frente al altar y comenzó a grabar un último mensaje. «Mi nombre es Elena Duarte. Durante 3 décadas viví una vida que no era mía. Me hicieron olvidar, me hicieron creer, me hicieron amar y odiar cosas que nunca ocurrieron. Pero ahora recuerdo. Recuerdo a Samuel. Recuerdo la verdad y recuerdo lo que fui antes de convertirme en su experimento. No quiero venganza. Solo quiero que el mundo sepa lo que el poder hace cuando el miedo se disfraza de ciencia». Apagó la cámara, se levantó lentamente, con una paz que no había sentido en años. Salió al amanecer. En la plaza, un grupo de niños jugaba entre las fuentes. El sonido del agua la envolvió, el mismo sonido que había marcado el inicio de todo. Cerró los ojos, respiró hondo y dejó la cámara sobre un banco. Dentro había una nota pegada: «Si encuentras esto, no busques a Elena Duarte. Búscate a ti mismo. La memoria es el arma más peligrosa que existe». Elena caminó hasta el borde del río Tajo. El agua brillaba como un espejo. Una gaviota pasó rozando su rostro. «Samuel», susurró, «ya puedo recordarte sin miedo». Sonrió y dio un paso hacia adelante. El sonido del agua cubrió todo. Solo la cámara, sobre el banco, quedó como testigo silencioso de su última verdad. Epílogo. Semanas después, un periodista anónimo subió el video de Elena a la red. En menos de 24 horas. Se volvió viral. El gobierno negó todo, pero el proyecto Memoria Blanca dejó de ser un mito. En cada rincón del país, la gente comenzó a recordar cosas que no debía recordar. Y el nombre de Elena Duarte se convirtió en un símbolo no de locura, sino de memoria.